Gusto. Yo lo digo todo el tiempo porque me comprende la generalidad de la ley, para que quede claro, a pesar de que disentimos, es mi amigo, así que dicho esto, me comprende la generalidad de la ley de Facundo Manes. Diputado, ¿cómo estás? Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy lindo todo, lo felicito. Estoy muy contento. Gran equipo con el que estamos trabajando. Sí, te queda bien la pantalla, te veía recién y... Bueno, muchas está gracias. muy bien. Bueno, ¿vas a votar a favor del proyecto? Estamos discutiendo. El gobierno se tomó 27 meses para mandar el viernes el proyecto. Así que ayer hubo una reunión de Juntos por el Cambio. Estamos discutiendo. Lo que estamos seguros es que no queremos el default. Me parece que el default, y nos parece que el default es entrar a un camino desconocido, sería más pobreza, más desigualdad, más caos, más incertidumbre. Pero veo a la oposición trabajando en forma responsable, analizando los detalles. Ya te digo, 27 meses y nos piden que en 3 días... En 15 días liquide esto. Digo, o sea, como idea es el financiamiento sí, ahora las medidas no, esta idea de desdoblar el proyecto. Se está analizando. La verdad que yo vine a la política a pensar como sigo pensando como científico. Hay que ver la evidencia, hay que analizar, hay que bajar los prejuicios y yo creo que hay que ayudar a que el país no entre el default. Eso, por suerte, lo veo en la oposición, veo una gran responsabilidad de la oposición. Veo el problema en el gobierno, hay una gran interna. El mayor problema del presidente lo tiene en su propio frente y veo una oposición responsable que no quiere el caos, pero tampoco quiere firmar un cheque en blanco, quiere analizar. Están todos los economistas de nuestros equipos trabajando. Estamos todos conectados. Ayer hubo una reunión muy importante que planteaba esto justamente, que la idea es evitar el default, vamos a trabajar para eso, pero vamos a analizar los detalles. Total. ¿Qué te pasa cuando ves un presidente? Esto no es un diagnóstico médico, pero es una descripción política. Un presidente que dice, bajó la inflación, creció la Argentina, vamos a crear 10.000 empresas, vacunamos en tiempo y forma, y vos decís, che, pero eso no pasó. ¿Una persona que dice eso es porque hace política a la vieja usanza o tiene algún problema de percepción de lo que lo rodea? El discurso fue totalmente desconectado de la realidad y me pareció también con una falta de empatía fenomenal. O sea, empatía es cuando la sociedad argentina está sufriendo. Veníamos de décadas de un país que involucionaba en todas las variables y sigue involucionando en la educación, en la economía, en el aspecto social, en la pobreza. Con una pandemia, una crisis multidimensional de salud económica, de salud mental, geopolítica, mirá lo que pasa en el mundo, ética, mal manejo de la pandemia, una sociedad que está empobrecida, que tiene miedo a perder el trabajo o ya perdió el trabajo, que tiene una sensación de pérdida, que está quebrada por dentro. Los argentinos nos quebramos por dentro, porque no es lo mismo esta pandemia en Alemania o en un país desarrollado que en un país como el nuestro con tantos problemas. Y justamente vi un presidente sin empatía, sin entender lo que está pasando en el alma de los argentinos. Te diría que hasta me causó una gran impresión negativa esto, la falta de conexión con la realidad y la falta de empatía. Empatía es la capacidad de entender lo que siente el otro. Y yo vi un presidente que no entendía lo que está pasando en la sociedad argentina. Hiciste campaña y te pegaron duro cuando te enfrentabas con Diego Santilli. Te quedaste sentado en el recinto y te pegaron duro. ¿Esto qué es la heterogeneidad de la coalición o qué es? ¿Te jorobó mucho que te pegaran duro y parejo por quedarte? Mirá, yo me di el paso, me involucré. Muchos me decían que no me meta porque justamente iba a pasar esto. Y yo no quería ser espectador de la decadencia de mi país. Yo no me siento un político, me siento un ciudadano comprometido. Es más, yo pienso que si no nos comprometemos aún más en un país que viene involucionando de hace décadas con una pandemia, con un mal manejo de la pandemia, vamos a estar lamentablemente peor. Si nos involucramos tenemos una chance, pero no solo es involucrarse, es tener ideas. Y yo vine acá a discutir ideas. ¿Cómo se desarrolla la Argentina? Hemos perdido la capacidad de pensar en grande en la Argentina. Estamos todo el día tratando los síntomas, estamos todo el día peleándonos entre personas, entre políticos, chicanas, pero no hay ideas. Vos decís, vos debés ser uno de los tipos más informados de la Argentina. ¿Qué país queremos ser? No se sabe, no tengo la menor idea. ¿De qué vamos a vivir en 5 años, en 10 años? ¿Cómo vamos a alimentar y dar bienestar a 50 millones de argentinos que seremos en unos años? ¿Qué
¿qué plan económico tenemos? ¿Qué plan de desarrollo tenemos? De seguridad. Bueno, al no tener un plan de país, no hay un plan de seguridad, no hay un plan de salud, no hay un plan educativo. El plan de país se organiza todo. Yo te recuerdo en el 81 Galtieri decía, las urnas están bien guardadas. No, quiero remarcar lo rápido que son los cambios sociales, porque en el 83 teníamos democracia. Se consiguió la democracia, el gran paradigma, y al otro día se normalizó la UBA, se normalizó la justicia. Cuando hay un plan de vivir en democracia, se organiza todo. Si Argentina tenía un plan de país, que para mí es generar más valor agregado, invertir en conocimiento, porque la Argentina no puede darle bienestar a 45 millones con la matriz productiva actual, entonces hay que exportar más. En todo lo que hacemos hay que generar más valor agregado, creatividad. Eso necesita un pueblo educado. Eso necesita justicia, porque hay que tener confianza para que vengan los inversores. Eso necesita geopolítica, no podemos aliarnos a Nicaragua y a Venezuela, tenemos que aliarnos a Europa, con el Mercosur, unirnos con Brasil. O sea, al no tener plan, discutimos siempre silos, cosas aisladas. Claro. Y bueno, yo vine acá a tratar de discutir ideas. Quiero, y perdón la desprolijidad de hacerlo al aire, si podemos encontrar, si no, no hay ningún problema, la imagen cuando el PRO se levanta de la vicepresidenta de la Nación, porque yo digo, me parece que es una imagen gráfica de la mezquindad en el momento que estamos atravesando. Cuando lo tengan, quiero compartirlo con Facundo. En esto después te obliga a vos a meterte en un debate que no sé cómo te cae. Si sos halcón o sos paloma. Si te quedás, sos paloma, negociás, sos paloma. En cambio, si salís y matás y decís tal cosa, ¿sos halcón o paloma? La discusión entre halcón y palomas, querido Luis, distrae de lo importante. La oposición, en mi opinión, debe ser o debe convertirse en proposición. Nosotros tenemos que generar ideas. Y te cuento algo que sé de mi especialidad, el estudio del cerebro humano, y que te lo conté varias veces, pero en este marco tiene importancia. Porque evolutivamente, en miles de años, los seres humanos necesitamos vivir en tribus, en grupos, para tener más alimento. Vivir en un grupo, una tribu, pertenecer a una tribu nos permitía más comida, alimentarnos mejor y enfrentar las amenazas. Sí. Entonces somos tribales. Los seres humanos en miles de años desarrollamos tribalismo. Todos somos tribales. ¿Qué hace un líder que quiere ganar una elección pero que no piensa en el país? Fomenta el tribalismo. Para mí necesitamos líderes, es más difícil. Lleva más tiempo, pero se puede. Necesitamos líderes que unan, no que dividan. Necesitamos líderes que nos lideren con esperanza, con ideas, no con miedo. Entonces, acá hay mucho también de tribalismo, de gente que apuesta al tribalismo, porque los seres humanos somos tribales. Claro. A los seres humanos nos interesa más pertenecer a una tribu que la verdad. Y aparte es más cómodo, porque te obliga a no discriminar, a no decir en esta sí, en esta no. Esta es la imagen que yo te decía, Facundo, que quiero que veas, que es la de la vicepresidenta de la Nación, presidiendo la Asamblea Legislativa, cuando se levanta un sector del PRO. Este es el momento, ¿no?, en el que hacías alusión a que iba a hacerse el juicio. Y nada, no quiero que hagamos interpretación gestual, ni mucho menos. Pero decime qué te pasa cuando veas este primer plano que ahora vamos a ver de la doctora Cristina Fernández, si tiene que ver esto. Bueno, marca que los extremos están llevando el país a más decadencia. Yo creo que la salida es por arriba, no es por el medio es una trampa. Porque yo tengo amigas, 2 enfermeras. Una vota una mitad y la otra vota otra mitad. Pero las dos quieren el mismo país, son honestas, quieren que los hijos vivan mejor que ellas, quieren un país seguro, con educación, con trabajo. Entonces, la salida es por arriba. Si un sector o un liderazgo logra capturar un sueño colectivo, se queda con el futuro del país. Si no logramos hacer eso, este país lamentablemente va a tener más decadencia. ¿Se puede más? ¿Decaer más? Sí, por supuesto. Si nosotros, mira, en el año 60 Argentina tenía el primer lugar en el sistema educativo de América Latina. Hoy miramos a los vecinos con envidia. E incluso no queremos que los alumnos vayan a las pruebas PISA porque sería un papelón. Tenemos miedo que nos evalúen. Segundo, yo tengo 53 años, 22 lo viví en contracción económica. En el 75, cuando yo tenía 6 años, había 5% de pobres. Hoy la mitad de la población es pobre. Si nosotros no generamos más riqueza, no cambiamos la matriz productiva, y eso requiere un pueblo educado, con salud, con justicia, con geopolítica adecuada, nosotros podemos acrecentar la desigualdad y la pobreza. Es más, va a pasar eso si no hay un cambio de rumbo. Y las imágenes que vos me mostraste recién son de extremos que están más preocupados por mantener su poder
que en una patriada para cambiar el rumbo del país. Digamos, acá ves la imagen de una líder tribalista. Pero de los dos lados hay. Los extremos... ¿Pero Mauricio es el otro líder tribalista? Los extremos. Cualquier persona que no entiende que la salida es colectiva... Acá probamos de todo, Luis. Acá gobernó una mitad chicaneando, atacando e ignorando a la otra mitad. Pero no hablo de los políticos, hablo de la enfermera que está de un lado y que vota a una identidad, y la enfermera que está del otro lado y vota a otra identidad. Porque uno se confunde acá. Yo estoy hablando de la sociedad argentina. La Argentina no sale si no hay un acuerdo programático, una visión estratégica del país, una mayoría social como fue con la democracia, que la sociedad cuidó la democracia cuando salió Rico a tratar de levantarse. Bueno, a levantarse en contra del sistema democrático. Alfonsín no hubiese podido prevalecer si no fuera porque en las plazas estaba la sociedad. Entonces, si no hay una mayoría social, no hay un acuerdo programático y una mayoría legislativa, este país va a seguir en decadencia. Eso es lo que proponen los extremos. Los extremos proponen más poder para ellos, mantenerse en su confort, pero no piensan en el país. Quiero abrir a mis compañeros para que participen. Sí, Pancho. ¿Puede haber un proyecto alternativo para el acuerdo con el Fondo Monetario de ustedes? Es una buena pregunta. Se está discutiendo, Pancho. Sería irresponsable de mi parte ahora comentarte un poco la discusión, pero hay alternativas, hay posibilidades. Lo que queremos es que la oposición sea por oposición y que la oposición no ayude a caer el país en el abismo. Pero está todo abierto, se está discutiendo. Lo que veo es muy buena voluntad de la oposición y de los diferentes sectores para que Argentina no caiga en default. Facundo, ¿qué tal? Buen día. Hola, Guadalupe. Mencionabas que el centro es una trampa, que en realidad es saltando, ¿no? Es por arriba. ¿Cómo sería en la práctica, digamos? Más allá de la retórica, que suena muy lindo, en la práctica, ¿cómo sería, por ejemplo, una negociación en el Congreso en donde tenés dos fuerzas antagónicas y decís el centro es una trampa? Discutir el proyecto de desarrollo de la Argentina. Argentina no tiene un plan económico, Argentina no tiene un plan de desarrollo. Te lo respondo como médico, no tenemos tratamiento. Yo creo que la Argentina está sobrediagnosticada. La verdad que todos vemos... Ahora, no hay tratamiento. Entonces, ¿por qué no discutimos el tratamiento? Y en eso tenemos que estar todos. Argentina hace décadas, mucho tiempo que no encara un plan de desarrollo sustentable. En los 90 tuvimos un veranito económico que no era sustentable. El 1-1 no era sustentable. En el 2003 y más adelante tuvimos un veranito económico que tenía que ver con los precios de la commodity, de la soja alta. Pero en ningún caso fue sustentable. La Argentina no produce lo que necesita para darle bienestar a 45 millones. ¿Cómo discutimos eso? Con un proyecto de nación. En todos lados existe la grieta. La grieta existe en Estados Unidos, hay una división del país. Es más, muchos piensan que Estados Unidos puede llegar a tener una guerra civil en el futuro. La grieta, Trump, anti-Trump, etc. La grieta existe en Inglaterra, ¿se acuerdan con lo que fue el Brexit? La grieta existe en España. La grieta, somos tribales, los seres humanos somos tribales. Pero, ¿qué hizo España en un momento? Se alió a Europa, se incluyó en Europa y tuvo una estrategia por encima de las divisiones. En Estados Unidos o en Inglaterra nadie discute la ley, nadie discute el proyecto estratégico basado en la educación, en la ciencia y tecnología. Acá, al no tener un proyecto de país, la grieta nos mata porque estamos discutiendo los síntomas. Entonces con el presidente que dice, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario va por encima de los intereses del partido porque se están hablando de los intereses del país. ¿Tenés eso en común con el presidente? Yo creo que la deuda debería ser uno de los temas, no quiero nombrar cuántos, pero uno de los temas que debería ser consensuado, debe ser una política de Estado. Hay muchos temas que deberían ser política de Estado, pero uno de los temas que debería ser política de Estado es la deuda, para discutir el futuro. Ahora, el presidente que dice eso, tiene a la vicepresidenta que opina otra cosa. El presidente que dice eso, cuando tuvo la oportunidad en la pandemia de unir a los argentinos, empezó a dividirnos. Fíjense la primera etapa de la pandemia cuando se unieron todos los liderazgos, como la sociedad apoyaba. ¿Apoyó? Funcionó. Sí, y él mismo boicoteó eso. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Los argentinos necesitamos ejemplos, no solo palabras. Facundo, tomando esa frase, una cosa de lo que se dice y otra cosa de lo que se hace, ¿no? La primera vez testigo que fuiste a una apertura de sesión, ¿no? Sí. Pero prácticamente todas las aperturas de sesiones son lo mismo, que se vive una realidad diferente, como un país mágico después que no se cumple absolutamente nada. Sí. Y muchas veces, lo que están del otro lado, la gran crítica es eso, que ustedes están lejos de esa realidad y que viven en un país de fantasía.
Sí. Mira, yo soy un ciudadano comprometido. La verdad que no me considero un político. Yo hace 6 meses estaba full time atendiendo, viendo mis investigaciones, dando conferencias. Pero lo ahora sigo sos parte. haciendo. Ahora, no, soy un ciudadano comprometido y tenemos que comprometernos todos. En un país como la Argentina, cada uno desde el lugar se tiene que comprometer, porque estamos frente a una pandemia que recién empieza el efecto cultural, económico y psicológico. Entramos en la década de COVID. Entonces todos tenemos que comprometernos porque no somos Alemania, no somos un país desarrollado. Enfrentar una pandemia en un país que involuciona de hace décadas es tremendo y requiere que todos nos involucremos. Segundo, coincido con vos, Rifle. La dirigencia está disociada de la sociedad y te lo resumo como con una imagen médica. Yo veo que la sociedad en un hospital, imaginemos el hospital, está la familia con el paciente, que es la Argentina, en terapia intensiva. A veces pasa intermedia, Pancho sabe, a veces pasa intensiva, pero está en terapia siempre Argentina. Está la familia en la sala de espera esperando que los médicos lo ayuden al paciente. Y los médicos, ¿sabés por qué están peleando? Por el consultorio más lindo, por el guardapolvo más coqueto, sí, claro, por la cochera más cómoda. No están dedicándose al paciente, porque si nos dedicaríamos a la Argentina, tendríamos algún consenso, que no lo tuvo. Ya probamos con gobernar una mitad ignorando a la otra y la otra mitad ignorando a la otra. Pero no hablo de dirigentes, hablo de la sociedad. Pero fíjate esto, ¿no? Estuviste en Mar del Plata Sí. este fin de semana y había un montón de gente. Sí, estuve en Mendoza, estaba lleno Mendoza de estaba lleno de gente, en Mar del Plata, vi imágenes de mucha gente. Y todas estas, o sea que hay todavía la Argentina tiene confianza en el sistema. A nadie o a muy poquitos fuera del sistema se les ocurre que tal cual como es ir a elección no funciona. El punto es que no hay un hecho de inspiración colectivo que una a todos estos. Justamente, estoy recorriendo la Argentina, voy a seguir recorriendo la Argentina y porque creo que hay que comentarle a la sociedad que hay una salida. Argentina tiene un enorme potencial. Argentina tiene... el campo en los últimos años, ahora está Expo Agro esta semana, invirtió en ciencia, en tecnología, en genética, en organización. Y el campo exporta mucho más de lo que hubiese exportado si no lo hubiese hecho. Y además tiene mucho más para crecer si el país no le pone un freno de mano. En biotecnología, en bioeconomía. Bueno, el campo es un ejemplo de la Argentina potencia. El campo argentino es líder mundial. Y puede crecer mucho más con un país que no le pone freno de mano. Lo mismo puede hacer en la industria, en los servicios. Argentina tiene la mayor cantidad de unicornios en América Latina. La capacidad emprendedora de nuestro país es enorme. Ahora, al no tener un sueño colectivo, cada uno tira para su lado. Somos un Titanic que se hunde y cada camarote, cada sector tira para su lado. Si no encaminamos el Titanic a flote y tenemos un sentido de nación, un sentido de país, esto se va a ir para la decadencia cada vez más. Bueno. El numerito de siempre, ¿vas a ser candidato a presidente? Voy a ser parte de un proyecto colectivo No que... me zaracé con voy a ser parte del Pero proyecto. sí, ¿por qué? Porque en la Argentina, te voy a decir qué hay que hacer. Este año hay que decirle a todos los argentinos que si no tenemos un sueño colectivo basado en la visión de país que siempre me escuchás y lo apoya la sociedad, si no tenemos mayoría social, mayoría legislativa, esto no se puede cambiar, porque hay mucha resistencia, hay mucha gente que no quiere que nada cambie. Si la sociedad, como en el 83, se cansó de los golpes militares y encara la democracia, y esta vez encara la modernidad, el siglo XXI, el desarrollo, esto es imparable. Y no importan las personas. Bueno, gracias como siempre, un placer. Pequeña consulta técnica que tenemos para hacerte con Pancho Olivera. Hoy te quiero presentar a vos y digo, vamos a conversar con Francisco Olivera. Eso es que estoy mayor, quiere decir que sí estoy mayor. ¿Qué quiero significar que los confundo? Primero que yo soy Facundo Francisco, así que no te confundiste. ¿Te das cuenta? Y segundo que uno uno empieza a perder un poco la memoria después de los 30 y pico de años. Hace 20, es normal, 20 y pico. es normal. Y los nombres a veces no tienen asociación emocional, entonces a veces nos olvidamos. Viste que de la cara te acordás, pero no te acordás del nombre, porque es difícil asociar el nombre con algo, Roberto o Carlos con algo o Facundo con algo. En cambio, uno recuerda más caras que nombres. O sea, no es tan grave. No, para nada, te veo lúcido, muy lúcido. Estás viendo mal. No, te veo... Está viendo mal. ¿Te tranquilizaste, Olivera? Sí, o sea, no hay ningún vínculo en el cerebro de Luis que pueda llegar a mezclarse. Eso... médicamente, digamos. Me quieren medicar. Médicamente lo veo muy bien, lo veo muy bien. Okay. Pero la memoria se pierde después de los 30 años, ya empezamos a perder memoria. Así que es normal la pérdida de memoria, como tener un poco de canas, arrugas, es parte del envejecimiento normal. Te agradezco tanto por las canas, las arrugas. Te quiero mucho. Gracias por venir. Gracias a vos. No nos queda